Libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 32. Ahora sí lo vamos a terminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya cuántas semanas llevamos con esta bendición acerca de este libro? Pues que es realmente importante y bastante alimenticio ahora sí que al paladar espiritual, al apetito espiritual. Vamos a leer ese versículo, mi hermano. En cuanto lo terminemos de leer, puesto en tus pies por reverencia a la palabra del Maestro. Y cuando terminemos de leerlo, tomas tu asiento. Tiene como subtítulo todas las cosas en común. Dice así en el nombre de Jesús: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. Toma tu asiento, mi hermano. Gloria a Dios. A estas circunstancias, mi hermano, ya casi vamos 4, ya vamos a completar el 4º capítulo, y cuántas cosas no hemos aprendido acerca de la vida de los primeros cristianos, cuando el Espíritu Santo pues hizo presencia aquí en la tierra, en la vida de cada una de las personas, las cosas que ha hecho, las cosas que ahora sí que empezó a ensamblar. Realmente tengamos en mente que el Espíritu Santo viene a ensamblar todo, mi hermano. Los engranes empiezan a poner uno en cada lugar, en el lugar donde deben de ir, para que entonces la maquinaria pueda funcionar. El hermano Lee nos estaba predicando el día miércoles acerca del pecado, y él estuvo hablando desde el principio, y es que es verdad, su prédica se llamó El origen del pecado. Entonces, para hablar del origen tenemos que ir al principio, ¿no? Entonces, hay algunas cosas ahí donde nosotros nos podemos ver, y me gustaría mencionar algunas cosas. Como decía, que cuando, lo voy a poner aquí, así nada más parafraseando, aquí vamos a poner. Voy a leer nada más una pequeña parte del Génesis. Solamente apúntalo en tu libretita y vamos a seguirlo. Dice, comienza diciendo: al principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos vamos a meter mucho a los detalles, simplemente quiero esta parte. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué dice? Que la tierra estaba desordenada. Entonces Dios comienza a ordenar todo. Simbólicamente, bíblicamente, mi hermano, nosotros cuando la Biblia menciona la palabra la tierra, se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos la tierra. Entonces, antes de venir al Señor Jesucristo, nuestra vida estaba así, muy desordenada, prácticamente de la misma manera. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos creó, pero de repente todo estaba desordenado. En otro momento estudiaremos qué pasó ahí, porque estaba desordenado, se supone que apenas lo estaba creando. Entonces, a mí me llama la atención lo que estaba platicando el hermano Eli, que nos estaba compartiendo acerca de cómo Dios nos hizo de una manera, pero nosotros nos corrompimos haciendo caso a voces que no debemos de hacer caso. ¿Te acuerdas que mencionábamos de hecho es en la parte anterior, el libro de los Hechos capítulo 4, pero en el versículo 23, los creyentes piden confianza o valor. ¿Qué es lo que nosotros pedimos cuando tenemos circunstancias difíciles, mi hermano? Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando van en compañía. Pero no siempre podremos ir de 2 en 2 o de 3 en 3 o en grupo, mi hermano. Habrá alguna que otra vez, pero que sea por las circunstancias, no por ti, por acomedida, que andes predicando la palabra. Digo, si tienes la oportunidad, hazlo. Pero hay veces, mi hermano, que si nosotros te decimos, hermano, espérese tantito, hermana, espérese tantito, es por tu bien, porque allá afuera está desatado el enemigo de nuestras almas. Y dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú vas en tus fuerzas, ahora sí que por acomedida te vas a encontrar con muchas cosas.
Entonces, pero hay dos tipos de compañía, mi hermano. Decíamos que hay una compañía que es la que te va a contagiar el ánimo, o si te ve desanimado te va a decir, hermano, ya falta poquito, vamos a seguir. No, hermano, y si vamos otro día, no, hermano, vamos de una vez, ya estamos aquí. Pero de repente va a ser, ahora, seamos bien, ahí puede haber muchos escenarios, hermano. Puede que el Espíritu diga, no vayan. Pero como somos siempre bien positivos, entonces el positivismo no tiene nada que ver en las cosas de Dios, mi hermano. El positivismo es muy punto y aparte, y de hecho el positivismo no siempre es lo correcto, no siempre tiene la razón. Sin embargo, la palabra de Dios es de confiar. Si la palabra de Dios, tú ya estás bien preparado para que vayamos a preparar, pero dice el Espíritu que no vayamos. No, es que hay que pensar positivamente, declarar positivamente, obrar positivamente, pero se nos olvida que nosotros nos movemos de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice. Si Dios nos dice, quiere decir que Dios va con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no va Él con nosotros, entonces ¿cómo vamos a ir nosotros en nuestras fuerzas? A lo mejor podemos tener suerte, pero a lo mejor estropeamos la obra. Entonces muchas veces podemos ir de 2 en 2, 3, 4, según veamos, ¿no? Si tenemos la oportunidad, vamos varios y Dios dará palabra por medio de todos. Pero hay veces que no se va a poder. Entonces, trabajamos mejor cuando vamos acompañados, porque a veces alguno va desanimado, cansado. A lo mejor de la mañana tenía ánimo, pero en el trayecto se le empezó a bajar la pila, no lo sé, muchas cosas. Entonces, si el otro hermano está ahora sí que ferviente, que me contagie de lo que él trae. Pero ¿qué tal cuando decíamos que está el hermano que pues anda arrastrando los pies y está muy cansado, desanimado? Entonces eso también se pega a veces, y a veces es más fácil de contagiarse lo malo que contagiar lo bueno. ¿No? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la obra de Dios, mi hermano, vamos a batallar muchas cosas, vamos a sufrir. ¿No? Hay una parte cuando se están levantando los muros, los cimientos, hay unas partes que son más difíciles que otras son más pesadas que otras. En la obra de Dios también a veces es así. Y no nos da tiempo de refrigerios, pero hay veces que nos va a tocar trabajar y es donde a lo mejor ya no tengamos fuerzas. Es como en la carrera. Si tú comienzas corriendo lo más recio que vayas, te vas a cansar y tal vez ya no tengas fuerzas para terminarla. Pero ¿qué tal si tú empiezas a medir tus fuerzas y decir, bueno, voy a un ritmo y después ya cuando llegue al último momento, pues le suelto todo y tal vez gane? En las cosas de Dios así es, mi hermano, mantener un ritmo, pero un ritmo en el que tú te comprometes contigo mismo, decir, yo voy a alabar a Dios, voy a seguir a Dios, me voy a comprometer con Dios de esta manera. Y no puedo retroceder, al contrario, o le piso más fuerte, o me mantengo donde voy, como voy caminando, sin cansarnos. Si te cansas, por eso tú te pusiste a ti mismo un ritmo para caminar. Entonces, también vamos a batallar, mi hermano, nos vamos a cansar, pero tenemos la ayuda de nuestro Dios. Amén. ¿No? Ha habido épocas amenazantes, épocas dificilísimas, épocas históricas dentro de lo que es la historia del cristianismo. Una de ellas precisamente fue con la iglesia primitiva. ¿Qué tantas cosas no le pasaron a la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no es como nosotros en estos tiempos, que si llueve ya no venimos, que si me siento mal ya no vengo. No, ellos hacían el esfuerzo para alabar a su Dios por donde y como se pudiera. Ellos siempre estaban dispuestos, porque sabían que de ahí venía todo. Y ahí es donde, ¿a poco no te ha pasado, hermano, que de repente vienes, híjoles, con los ánimos hasta abajo, las fuerzas hasta abajo, y de repente llegas aquí al culto y algo sucede, te concentras tanto en Dios, ayúdame, pidiéndole, y cuando menos te das cuenta, eso ya se fue. Y sales normal, con las fuerzas suficientes para llegar a tu casa, descansar, y al día siguiente como si nada hubiera pasado. Yo te puedo decir que todos los sábados principalmente voy con los pies arrastrando. En la mañana me levanto bien, digo, hoy es el último día, mañana es domingo. Entonces, pero bueno, yo dije, ya nada más hoy, ya mañana tendré un rato para descansar en la tarde. Y conforme va pasando el día, a veces me siento que ya no puedo, hermano. Yo digo, se me hace que ahora no voy a ir, les voy a hablar a los hermanos que ahora no voy a ir a predicar.
Pero me recuerdo el compromiso. No, yo le dije al Señor que le iba a servir como fuera, en donde fuera y por lo que fuera. Y si no, ¿cómo entonces podré sentirme tranquilo si no me esforcé? Y hay veces que luego llego arrastrando, voy así, hermano, ya como 3 calles voy arrastrando los pies. Me compro un refresco para pues que el azúcar me levante el ánimo, no pasa nada. Pero cuando entro, agarro la guitarra y empezamos a alabar al Señor, cuando me doy cuenta, todo se fue. Ya me siento de otra manera. Llegaron fuerzas. Salgo y llevo fuerzas. Digo, Señor, gracias. No cabe duda que nosotros, cuando ya hemos recibido tu Espíritu Santo, dependemos de ti. Como decía el canto, lléname. Y necesitamos llenarnos. Si la camioneta no le llenas el tanque de gasolina o no le echas gasolina, no va a arrancar. Y a veces así andamos, hermano, que ya estamos, de que ya se nos está acabando la gasolina espiritual. Entonces, es parte de un orden, hermano, que nosotros sepamos de que si se nos va a acabar la gasolina, entonces, pues bueno, vamos a tomar fuerzas en el Señor, vamos a llenarnos de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedían los creyentes, hermano? Pedían confianza y valor. ¿Sabes por qué? Hay algo bien importante que nadie pedía, Señor, quita las adversidades. Quita todo eso, Señor. ¿Te diste cuenta de la oración que estudiamos hace 8 días? Que la oración de ellos venía ¿por qué? ¿A qué se debió? Vino porque habían agarrado a Pedro y a Juan y los habían encarcelado, los amenazaron, les dijeron que ya dejaran de andar haciendo lo que Dios les llamó a hacer. ¿Y ellos con qué? Con denuedo, con valentía, con valor, ahora sí que con muchos atributos, muchas actitudes, ellos siguieron y no se echaron para atrás, sino que ellos le dijeron, juzga tú, ¿a quién es mejor que hagamos caso, a ustedes o a Dios? Porque lo que estamos haciendo es algo que Dios nos encomendó. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia pedía? Señor, que ya no nos pase eso, que todo sea puro color rosita, sea facilito, para que podamos predicar tu palabra. Juan el Bautista le preparó el camino al maestro. Voz de aquel en el desierto, de aquella voz en el desierto, preparad el camino del Señor, decía. Y entre varias circunstancias le preparó el camino, pero no fue fácil su camino. Estaba escuchando algo y me dejó muy pensativo y digo, sí es cierto, Señor. A veces nosotros los cristianos queremos que nos quites todo, entonces la puerta se hace ancha y puedes pasar por donde tú quieras y como quieras, pero está escrito que dice que ancha es la puerta, es el camino que te va a llevar a la perdición, y angosto es el que te va a llevar a la eternidad. Y decía un hermano, es necesario que entremos al reino de Dios mediante tribulaciones. O sea, de que pues sí vamos a tener momentos fáciles, pero también vamos a tener momentos que van a ser complicados, difíciles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y muchas veces no van a ser por nosotros, sino van a ser por el Señor. El Señor dice que todo va a ser por Él, por la predicación de su palabra, por seguirlo a Él. Entonces, decía, ¿cómo era qué pedían ellos? No pedían que quitara las dificultades, no pedían que lo malo se fuera, pedían que les diera lo necesario para ir a enfrentar esas dificultades. Porque ellos sabían que estaban en el mundo todavía y que se iban a encontrar con muchas cosas. Y aunque estaban hablando con los religiosos, con los que estaban dentro de la iglesia, pues ahora sí que metían, por eso precisamente es una religión. He escuchado mucho esa palabra en esta semana y decían, no, es que ¿cómo te puedes llamar religioso? No, es que ¿cómo puedes decir esto? Entonces llegó un momento que me preguntaron a mí y yo decía, es que no entendemos lo que quiere decir religión. La religión son mis pensamientos en base a la Escritura, o sea, yo. Una cosa es la palabra de Dios, el pensamiento puro de Dios, y otra cosa es mi pensamiento en base a la palabra de Dios. Y ahí hay una torcedera de versículos y de pasajes bíblicos. Eso es una religión. Se escudan con la Escritura, pero yo le entiendo eso.
No. Esto, aquí está diciendo eso y lo usan por partes, lo acomodan aquí, lo acomodan acá. Entonces es como los tabiques. ¿A poco cuando tú vas a comprar los tabiques te venden el millar, unos rojos, unos azules, unos verdes, unos negros? Todos te los venden lo más parecido posible, es el mismo material. Entonces, hay mucha gente que cuando empieza a construir toma un tabique de color verde, lo pone otro, pero ellos piensan que su barda está siendo construida de una manera como debiese de ser. Para ellos todo concuerda, para ellos todo es del mismo material, y no. La palabra de Dios, todo es del mismo material porque es el pensamiento de nuestro Dios. Pero nosotros nos encargamos, ¿qué dice el Génesis? De desordenarlo todo. ¿A qué voy con esto, mi hermano? La iglesia primitiva de repente veía que había cosas que mientras ellos estaban juntos en el mismo espíritu, en el mismo pensamiento, como decía, habían creído, era de un corazón y un alma, o sea que eran todos pensaban lo mismo, sentían lo mismo, querían proceder a lo mismo y hacían lo mismo. Se daban cuenta de que en el mundo eso no concordaba. Por eso es que ellos decían, dame, Señor, lo necesario, dame de nuevo para hablar tu palabra. Dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, con todo lo que fuera necesario, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Entonces, es muy común que todos pedían por algo que iban a ocupar. No decían, no, mejor que el Señor nos ayude y que lo haga más fácil. No, pues esto y lo otro, porque si el camino no estaba abierto, ellos tenían que cruzar a como diera lugar. Y la única manera de cruzar el mar, cuando tú te paras y dices, híjoles, ahora ¿cómo le voy a hacer si allí está el mar? La única manera en la que lo vas a poder cruzar es preguntándole a Dios. ¿Y cómo le vas a preguntar a Dios? Podrás decir, es que tengo una relación muy grande con Dios, a mi manera, pero tengo una relación. La única manera en la que Él te va a contestar es mediante su palabra. Te podrá contestar en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer tú? Vas y lo filtras en la palabra. Si está en la palabra, si la palabra lo respalda, fue Dios. Pero si no está en la Escritura, corres el riesgo de que no sea Dios. Acuérdate que el enemigo se disfraza como ángel de luz. De repente también hace cosas que parecen buenas, pero tienen su final trágico. Y tú pensando que es Dios, que Dios te está diciendo que sí, que te da permiso. O sea, va a pisotear su palabra para darte un permiso a ti. No, mi hermano, así no son las cosas. La iglesia primitiva sabía que no eran así. Entonces, todos pensaban lo mismo, sentían lo mismo. ¿Por qué tú crees que sentían y pensaban lo mismo? ¿Qué te pasa por la mente, mi hermano? ¿Será que uno tenía el libro vaquero? ¿Será que uno estaba leyendo el periódico? Mientras los de aquí leían la Biblia, pero ya leían el libro del Mormón, y acá leían las cosas que se leen en el Salón de los Reinos de los Testigos de Jehová. No, mi hermano, todos pensaban lo mismo, sentían lo mismo, hablaban lo mismo. ¿Por qué? Porque todos se guiaban por la palabra de Dios, las palabras de un Jesús, no de varios Jesuses. En estos momentos en estos tiempos, mi hermano, se han levantado varios Jesuses, y Él mismo lo dijo en la Mateo 24, en el final de los tiempos, que se levantarían falsos Cristos. Se le llama Cristo a la imagen que se apareció en el árbol. Se le llama Cristo a la imagen que apareció en el cielo, una nube, y que era Cristo. Lo que una mancha es Cristo. Que el crucifijo, ese es Cristo. Y todos esos Cristos tienen pensamientos diferentes. Esos son dioses diferentes que las mismas personas se han hecho. Entonces el punto es, ¿qué les habla su Dios? Su Dios le habla lo que nosotros hemos estado estudiando. Dios no dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida. Pero sí les alcahuetea todo. Sí es un Dios a su merced. Es un Dios esclavizado al pensamiento de la persona que dice. Porque si no lo deja. Y si nosotros dejáramos a nuestro Dios, ¿sería el mismo resultado? Porque nuestro Dios es tan grande, fuerte y poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que si nosotros nos vamos, Él sigue siendo Dios.
pero nosotros no somos nada sin Él. Esa es otra cosa del orden. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, mi hermano? Que ellos tenían en común, todas las cosas en común, pero hay algo que era la fuente de todo, las palabras de Jesús, la palabra de Dios. Los apóstoles tenían esas doctrinas, por eso caminaron con Jesús, por eso Jesús los llevó a todos los lugares donde andaban, para que ellos pudieran aprender lo mismo. ¿O sería que de repente Juan refutaba a Pedro y Pedro refutaba a Mateo? ¿Sería que andaba predicando otra cosa Judas? No, mi hermano, todos predicaban lo mismo. Si nosotros leemos todos los 4 evangelios y leemos todas las cartas, nos daremos cuenta que todos tenían en común algo: eran cristocéntricos. No hablaban de otra cosa más que las cosas que Cristo les enseñó en vida y las que el Espíritu Santo les estaba revelando. Ahora ya no hay revelaciones. Una cosa es la iluminación, otra cosa es la revelación. La revelación ya está escrita, mi hermano. Ya está todo ahí. Debemos de pedirle que nos ayude a interpretarla o que nos ilumine cuando estamos leyendo. Pero revelación es algo nuevo y su palabra dice que ya está cerrado el libro. Hay de aquel que le quite y de aquel que le agregue. Entonces, todos sabían eso. O sea, de que todos sabían, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo, cómo dirigirse, cómo caminar, cómo hablar. Entonces, ellos no oraban, mi hermano, diciendo: Señor, déjanos alejarnos de nuestra tarea porque se ha vuelto peligrosa. Ay, Señor, ayúdame porque hoy no puedo salir porque está lloviendo. Si tú le pides a Dios, mi hermano, Él hará algo. A lo mejor puede parar la lluvia para que tú vayas a predicar. O a lo mejor, como ahorita yo me quedaba pensando, dije: santo Dios, Señor, va a llover y creo que se va a venir fuerte. Señor, ves cómo ando de la garganta y esto. Digo, pues ayúdame, Señor. Todavía falta 20 minutos. Y de repente sentí dentro de mí: va a durar como 15 minutos. Ya cuando llegue la hora, ya podrás ir corriendo, pedaleando en la bicicleta. Y así pasó, hermano. La cosa es esperar a que nuestro Dios obre. Pero habrá una que otra vez que a lo mejor, si queremos escuchar la palabra de Dios, tengamos que hacerlo. Pero las circunstancias serán diferentes, hermano. Entonces ellos no oraban de esa manera, mi hermano, sino que ellos decían: danos de tu gracia para seguir adelante en tu obra, en la que nos encargaste a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te acuerdas que cuando ellos estaban orando tembló? Dios les respondió, haciéndoles saber que Él estaba con ellos. A la presencia de Jehová, es uno de una parte escritural, que a la presencia del Señor la tierra tiembla. O son bombas que están poniendo para que tiemble de a propósito. Podemos decir mil cosas, hermano. Pero aquí entonces, Reina Valera dice que las cosas en común. Entonces comienza diciendo que la multitud de los que habían, fíjate que está agrupando solamente a cierto tipo de personas, no están todos. ¿Por qué a veces en la iglesia no camina igual? ¿Por qué a veces la iglesia no crece? A veces es porque todos tenemos pensamientos diferentes. ¿Diferentes a qué? ¿Al pastor? ¿Diferentes al líder? No, mi hermano, diferentes a la escritura. ¿Te acuerdas cuando decíamos que de repente este me gusta? Se lo voy a dar a mi hermano Pedro. Este me gusta. Este es para mi hermana Leti. Este es para mi hermano Eugenio. Y para ti nada. Todo lo repartes, pero para ti nada. Y a veces somos así. Entonces a veces también así somos. Agarramos esta parte, esto sí me gusta, pero esto no me gusta, no lo voy a aplicar. Y nos olvidamos de que Dios nos da unas instrucciones y nos indica cómo es que deberíamos de caminar, cómo deberíamos de dirigirnos y cómo deberíamos de llevar la obra de Dios. Amén. ¿Y a poco no es esa la razón por la que en muchas iglesias hay peleaderas y todo? Ten en cuenta que esta es la iglesia primitiva. Hasta el momento no nos ha hablado de ningún problema. Los problemas son exteriores, o sea, de afuera, pero no es del cuerpo de Cristo, no es de la iglesia en sí. Sin embargo, por ejemplo, si leemos la carta a los Corintios, una de problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Cuando estábamos estudiando la Santa Cena, ¿qué decía? Que los que tenían dinero, los ricos, se hacían para allá. No, esos mugrosos que se coman sus frijoles. Yo no quiero frijoles, yo quiero
de esto. Y se apartaban los otros, estaban los que no tenían nada, y llegaban, pues a ver, y ya no había nada. No, vamos a comer rápido antes de que lleguen eso. O sea, cada quien en su pensamiento, muy diferente, distorsionado a lo que fue la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿cómo es la iglesia en estos tiempos? ¿A poco no se maneja así, cada quien por su lado? Es que el hermano no me cae bien, pero no le digas, porque si no, pensamientos de ese tipo, hermano. Es que eso no me gusta, es que esto es lo otro. ¿No? Somos bien somos bien perfeccionistas viendo a los demás, pero no practicamos la perfección en nosotros. Gloria a Dios. Un gato que estaba cantando el otro día con la guitarra: anda delante de mí y sé perfecto, le decía el Señor a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque el que nos está enseñando, ese es perfecto. Amén. Y gloria a Dios que no nos exige, no nos impone la perfección, pero sí espera que nos parezcamos cada día más al varón perfecto. Cristo vive, aleluya. Entonces, por eso es que la iglesia caminaba de esa manera. ¿Por qué no se ha visto que la iglesia viva las mismas cosas, reciba las mismas cosas? Ha habido veces que los hermanos están orando todos en un espíritu, todos en un pensamiento, en un sentir, y sí ha temblado. A mí una vez sí me tocó en una velada de jóvenes, hace ya algunos años, allá en el centro pentecostal. Estábamos todos gozándonos y gritos y gloria a Dios, ahora sí que alabando a Dios con todo, y tembló el lugar. ¿Será coincidencia? Yo no lo sé, pero si alabamos a Dios, dice que la tierra tiembla. Entonces, pero a veces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han venido las denominaciones? Porque cada uno tiene su pensamiento. Ten en cuenta que eran 12 apóstoles, 12 personas diferentes. ¿Y cómo es que todos caminaban hacia el mismo lugar, al mismo paso? Y si veían que alguien no estaba caminando al paso, ¿qué es lo que hacían? Lo ayudaban, lo esperaban. Hermanito, échale ganas, apúrate. Cristo vive. Gloria al Señor. ¿Te acuerdas que decíamos que a veces una de las pruebas es para probar un cristiano es el bolsillo? Porque de verdad, yo ya no voy a ir ahí porque nada más piden dinero. No, yo no voy a ir ahí porque nada más están diciendo que cooperación para cooperación para el cumpleaños del pastor, cooperación para el cumpleaños del hermano Pedro, cooperación para el cumpleaños del hermano Pedro. Puras cooperaciones. Entonces, afortunadamente, la Biblia no tiene registro de que ellos hicieran este tipo de cosas, pero sí usaban las cosas para lo que son. Dice aquí que habían caído y todos tenían un mismo corazón y un alma. Un mismo corazón y un alma. ¿Quién era ese corazón y quién era esa alma? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El Señor los tenía tan discipulados, tan enseñados, que ellos ya sabían que si se encontraban 5 pesos, ¿para qué iban a hacer? O sea, nada de que fui y me los guardo y no les doy a los demás, y ahí que están tomando agua, yo me compro un refresco. No, ¿qué hacían? Sabían que era para la obra de Dios. O sea que si uno comía, comían todos, y si no comían todos, no comían. Y yo no creo que eso les pasara, sino que lo que había el Señor si no se los multiplicaba el Señor, ellos estaban satisfechos con eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo vive, aleluya. Amén. Totalmente contrario a lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Cada quien buscaba, ahora sí que, saciarse a sí mismo. Dice el versículo 33, perdón. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria al Dios de los ejércitos. Amén. Tenían todas las cosas en común, dice. Aquí hay algo, mi hermano, que yo quiero citar. Vamos a leer esto, te lo voy a leer rapidito. No, mejor me voy a esperar más adelantito. Entonces, ¿qué era lo que hacían?
Ellos tenían bien claro cuál era su trabajo, que era predicar la resurrección de Jesucristo. Y eso encerraba la salvación, el decirles, hablarles acerca del arrepentimiento. Ten en cuenta que a veces en estos tiempos, cuando salimos a predicar, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que le hablas? ¿A poco no siempre le hablas bien bonito? Mira, Cristo, ay hermanito, mira, Cristo te ama, Cristo te quiere decir eso. En los tiempos de la iglesia primitiva no se predicaba de esa manera, hermano. Mira, es que Cristo te quiere hacer rico, Cristo quiere solucionar todos tus problemas. ¿Y a poco no empezamos de esa manera? Pero es como si fuera 1, 2, 3, empezamos por el 3. Y no, tenemos que empezar por el 1. ¿Has fallado los mandamientos? Pues sí, arrepiéntete, tienes que arrepentirte para que puedas obtener la salvación. Y una vez estando con Cristo, entonces tu vida va a cambiar. Yo no te prometo ni te voy a decir que todo va a ser un color bien bonito con puras maripositas y volando y todo será color de rosa, no. Pero en la situación difícil Cristo va a estar contigo. Porque Él prometió que iba a estar con su iglesia, prometió que iba a estar con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Ayudarle al Señor a traer almas. ¿Y qué pasa cuando ellos ven que hay dificultad, que la vida sigue siendo la misma? Y si creen, entonces van a empezar a sentir que hay algo que antes no había ahí, la presencia de Dios en sus vidas. Pero ¿qué pasa cuando ellos ven que pues no? Porque vinieron aquí, porque les dijimos que iba a haber comida, porque les dijimos que iba a haber una fiestecita, porque les dijimos algo, les prometimos algo. Vinieron por eso, pero no vinieron a amar a nuestro Dios. Por eso a veces se van. Porque si nosotros no le decimos que la iglesia se viene a alabar a Dios, a adorar a Dios, y que entonces personalmente tú o nosotros y Dios, entonces podremos recibir las cosas que necesitamos, pero que necesitamos una comunión con Él, ser, ¿qué dice aquí? Un corazón y un alma con Él, un alma con todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, vamos al versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Entiendes esa parte? ¿Cuántos necesitados hay en nuestra iglesia, mi hermano? Amén. Entonces, ¿ves a qué nivel? Esto es nivel Dios. Hay iglesias, hermano, que predican y se gozan y eso, pero cuando llega el momento de la necesidad, se meten la mano a la bolsa. Señor, voy a dar un acto de fe. Lo primero que me saque que me meta la mano en la bolsa y lo primero que agarre. Y se te olvidó que acabas de ir al banco y te metiste ahí los billetes y sacas el de a 500. ¡Ay, Satanás! Ese no es. Sacas el de a 20, aquí sí está Dios. Digo, no quiero ofender a nadie, pero si te ha pasado, hermano, entonces hay que enderezar ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿qué tal si salió el de 500? Dios quería que vieras ese. Pero cuando se habla de finanzas, no es que Dios no necesita. Y empezamos ¿a qué? Aquí, este versículo lo quito, lo pongo aquí, pero pongo aquí porque ese me gusta y empezamos a hacer nuestro evangelio. Por eso es que las cosas están así de distorsionadas. Olvidémonos del mundo, no. Estamos hablando dentro de la iglesia. ¿Cómo somos dentro de la iglesia? Una de las cosas que yo he visto es de que la importancia, mi hermano, de nosotros seamos testimonios. ¿Qué decía ahí? Decía el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonios, pero no hablaban de ellos, hablaban de Cristo. Hablaban de lo que Cristo puede hacer. ¿Hablaban de qué? Del poder de Cristo, de las obras de Él. Algunas veces hablaremos directamente de nosotros, y a veces será algo que nos pueda tocar, pero si no nos toca la palabra de Dios, tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué? Porque las palabras del maestro son bien sabias. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No todos muestran, porque Dios ve nuestros corazones.
Y Dios no le va a decir al que no quiere, tú vas a ser el pastor. Y aquel está renegando, y tú vas a ser el evangelista. Y está otro que, pues no, odia tantas cosas, odia leer, tú vas a ser el predicador. No, Dios ve en los corazones quién quiere, aunque tenga que trabajarlo, como decía el hermanito Patricio, trabajarlo, mi hermano, trabajar el don que tú tienes, trabajar el anhelo que tú tienes. Dios lo ve. Yo te aseguro que si te pones en las manos de Dios, lo vas a lograr. Cuando menos te des cuenta, no, ya vas a hacer y deshacer con el don que Dios te dio para su gloria. Entonces, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿A poco no es eso bien impresionante, mi hermano? ¿A poco no es eso así algo que dices, wow? Porque si la Biblia dice que no había necesitado, es que pues no había ningún necesitado. Ahora, ¿todos eran ricos? ¿No de repente puede sonar como una contradicción? De que estaban pidiendo que no les quitara las circunstancias difíciles, sino que les diera lo necesario. Pero no todos eran ricos, hermano. Ahí había de todo, déjame te digo, había personas que tenían la posibilidad. Había quienes eran de clase media, pero también había pobres, muchos pobres. Y a veces el pobre, principalmente por su situación, es el que tiende a voltear al cielo y decirle: Dios, solamente tú eres el único que me puedes ayudar, ayúdame. Cristo vive, aleluya. ¿No lo crees? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Dice lo siguiente. ¿Te acuerdas que ya tocamos el tema del joven rico? Fíjate cómo las cosas son con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo está diciendo que todos pensaban que no había pobre, no había necesitado uno. Pero fíjate cómo son las cosas cuando tú vas, pero realmente no has sido tocado, ni cambiado, ni transformado por las cosas de Dios. Dice así, mira, dice, versículo 21, Mateo 19, 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Digo, hay veces que hay aprovechados que lo hacen para obtener beneficio, pero ¿será que el Señor Jesucristo quería beneficio de eso? Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es este: y de repente llega un joven. Vamos a los primeros versículos de esa parte. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Porque dice Juan que el que me ama obedece mis mandamientos. Y si no lo obedecemos, entonces no le amamos tanto. Es una verdad. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ay, Señor, eso ya me lo sé. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Iba a la iglesia, estaba en la iglesia, pero era un joven que tenía rico. Entonces, ¿qué dice el 20? ¿Qué me falta? Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Pero no basta con eso. Ven y sígueme. Fíjate cómo es bien importante que dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Qué pasa cuando a una persona le dicen eso? No, me voy a quedar pobre. Y es que en realidad sí, te vas a quedar pobre, porque sí. Muy independientemente de si te costó o no trabajo, si fue herencia, no, muy independiente. Si tú lo haces, se lo das a los pobres, te vas a quedar igual que ellos. Pero nota que dice el Señor: ven y sígueme, yo voy a ser tu sustento. Gloria a Dios, aleluya. No dependas de eso, depende de mí. Yo no te voy a dejar. Le está diciendo, le está haciendo una promesa. Véndelo y no te preocupes, porque yo te voy a sustentar. Pero ¿a poco no? Aquí le cortan. Le predicamos al rico: ve y véndelo todo, dáselo a los pobres. ¿Cuál va a ser su reacción? La de cualquiera. ¿Y luego qué voy a hacer?
ven y sígueme. Ven y sigue al maestro. Él te va a Gloria a sustentar. Dios. La iglesia primitiva había entendido eso, de que nadie debía de pasar. Si tú tenías algo, lo ponían a las manos, a la merced de los apóstoles, y nadie pasaba nada. No se pasaba frío, no se pasaba hambre, no se pasaba necesidad. Acabamos de leer que decía que no había ni un necesitado. Y están cerrando totalmente todo. ¿Por qué? Porque si era material, ellos lo ponían, pero lo demás se lo ponía Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál fue la reacción de una persona que va a la iglesia y que nada más, pues sí, obedece tantas cosas, pero no ha sido tocado por el Señor? No tiene la presencia de Dios. Entonces nota que el Señor le dijo, pero yo creo que él escuchó, pero se quedó donde le dijo, vende y dáselo a los pobres. No escuchó lo demás tal vez. O tal vez lo escuchó, pero no lo pudo digerir, no lo pudo discernir. A ver, totalmente a lo que te decía. Está, por ejemplo, Mateo, recaudador de impuestos. Ese se transeaba también. Tenía fama de tranzas. Por eso el pueblo judío los detestaba. Les cobraban de más impuestos. Eran tranzas. Pero ¿qué pasó cuando Jesús vio a Mateo? Le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo no titubeó ni hizo nada. Él se levantó y lo siguió. ¿Cuántas veces estudié yo? Le digo, Señor, me hubiera gustado hacer así. No haberte puesto todos los peros que te puse, no haberte puesto todos los pretextos que te puse, y no haber puesto todos mis pensamientos y todas mis ideas y mis sueños antes de seguirte. Pero ni modo, Señor, así fui. Pero gloria que ya estamos aquí, ahora sí que a los pies de Dios. Entonces, ¿qué hizo el rico, el joven rico? No hizo nada. Nota que dice que el joven rico, no dice rico, dice el joven rico. ¿Cuál es el pensamiento que tiene un joven en su mente? Más teniendo dinero, ¿qué no traerá en su pensamiento? Pues ahora sí que se quieren acabar el mundo, ¿no? Entonces el joven no dijo nada, absolutamente nada, pero fíjate cómo sigue diciendo la palabra. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Aquel que está sin Cristo sabe lo que es eso. Una cosa es la tristeza que sentimos porque Cristo murió por nosotros, otra cosa es la tristeza del mundo. Esta es la tristeza del mundo. Entonces, me viene a la mente, siento que es el Señor, que tal vez, mi hermano, cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, tal vez él sí estaba dispuesto, más bien, tal vez eso era lo que él quería, la vida eterna, pero no quería seguir a Cristo. Cristo vive. Porque yo creo que le hubiera dicho algo, pero yo creo que no. Entonces sí, dice que él se puso triste. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa por la que él se puso triste? Por sus riquezas. Exactamente, porque tenía muchas posesiones. O sea, de que él tenía campo y comida para darle a cuanta persona que tuviera hambre, pero no se la quiso dar. Sí es una causa digna de sentirse triste. Yo diría que tal vez decepcionado contigo mismo. Sí es cierto. Si mi hermanito está pasando dificultad, y si yo tengo un billetito de más, ¿por qué no, mi hermanito? Ay, para que te alivianes aunque sea algo. Yo recuerdo, mi hermano, de una manera breve, hubo tiempos dificilísimos, hermano. No se me olvidó una vez que yo iba a la escuela y salía un niño siempre corriendo y tenía 5 pesos, estaban los refrescos chiquitos de 5 pesos, y se iba y se compraba su refresco, y yo admiraba cómo él con una facilidad se gastaba sus 5 pesos, porque si yo tenía 5 pesos los quería para mi familia. Tiempos difíciles, que me quedé sin trabajo, que me quedé en situación difícil, hermano, pero difícil. Tenía mi bebé, la leche es cara, los pañales, y yo me quedaba viendo, yo decía, mira, Señor, yo soy tu siervo, soy uno de tus predicadores, yo no tengo lo que tiene ese niño con una facilidad se gasta esos 5 pesos,
Y si yo los tuviera, yo creo que no me los gastaría con esa facilidad. ¿Cuál es el punto que voy? Señor, yo sé que esto es temporal. Cuando tú me saques de esto, Señor, cuando yo vea, no voy a actuar como la iglesia actúa, que se hace de la vista gorda sabiendo que uno está pasando necesidad. Ay, es que hermano, si no viene a decir, no, es muy obvio, si yo estoy viendo que el hermanito Pablo está yendo, ocupa dinero para sus pasajes, ocupa dinero para medicinas, para pastillas. Ay, es que no nos ha dicho el hermano, no, hermano, se supone que tenemos el Espíritu Santo, vemos mucho más allá de la vista humana. ¿Qué es lo que hacemos, hermanito? Órale, ¿para qué? Algo le ha de servir. A veces no es mucho, pero de algo le sirve. Señor, el día cuando yo pase y salga de esta tormenta, cuando yo vea una necesidad a uno de mis hermanos, voy a ser el primero que va a ir y le voy a decir, hermanito, Cristo te ama. Cristo está contigo. ¿Por qué? No voy a seguir el ejemplo que hacían mis hermanos, y digo para vergüenza de la iglesia y la gloria de Dios. No me estoy adjudicando nada, no. La gloria es de Dios que me permitió verlo de esa manera. ¿En base a qué? Al pensamiento de Dios. Cuando yo veo un necesitado, Señor, en la iglesia, Señor, dame para que yo tenga para ayudar a mi hermano o mi hermana. Porque me va a dar vergüenza ver a mi hermano necesitado. Algunas veces, cuando hablamos del diezmo, yo le decía, qué vergüenza para la iglesia ver al pastor con el saco roto, con los zapatos mugrosos rotos. Qué vergüenza para la iglesia. Pero, ¿por qué se hacen ese tipo de cosas? Pensamientos diferentes. Unos que sí se debe, otros que no se debe. Y por eso se ha hecho todo eso, mi hermano. Y nos hemos alejado ¿de qué? De la iglesia modelo. De la iglesia. ¿Tú crees que esta iglesia era agradable a los ojos de Dios? Por supuesto que sí, hacían lo que Él les dijo que hicieran. Sin embargo, nosotros nos hemos desviado mucho de la iglesia primitiva. Nunca es tarde, mi hermano, para que volvamos a las sendas antiguas. Intentar imitar a la iglesia primitiva. ¿Te acuerdas que hablamos en el libro de los Hechos, cuando hablábamos de arrepentimiento, qué era lo que decía Juan el Bautista, anticipando eso? ¿Y cómo hacemos eso? Si tienes 2 chamarras, dale una al hermano que tiene frío. Tienes mucha comida, dale la mitad. ¿Tienes una torta? Pártela a la mitad, dale la mitad de torta a tu hermano y tú la otra mitad. Pero a veces no, al contrario, hasta me guardo otra torta, todas para mí, porque si no, no me lleno. Muchas veces, mi hermano, en el camino de Dios, si queremos ser realmente cristianos, genuinos y verdaderos, muchas veces nos vamos a quedar con hambre. Muchas veces nos vamos a quedar con sed. Porque estamos acostumbrados a saciarnos a más no poder. Y no sé que un día el diablo nos pida para zarandearnos y ni para agua tengamos. Y no estamos exentos, mi hermano. No somos mejores que Job, Yo te puedo decir que yo no soy mejor que Job. Entonces, esa es una parte, mi hermano. Se fue triste. ¿Qué es lo que trae no actuar como Dios dice que actuemos? ¿Qué trae con nosotros el que no obedezcamos a Dios? Trae tristeza, mi hermano. Esa tristeza se puede convertir en enojo, en ira. ¿Has escuchado que hay enfermedades crónicas? Hay ira espiritual crónica, enojo crónico. Te la pasas echándole la culpa a Dios, que por qué no esto, que por qué no lo otro. Pero la pregunta es, ¿obedeces las instrucciones como Dios te dice que las obedezcas? Hijo, ya no quiero que hagas esto. Hija, deja de hacer eso. Deja eso, hija, deja eso, hijo. Ven, sígueme. Cuando lo hagamos, nos empezaremos a despojar de cosas. ¿Te acuerdas de que vengan a mí todos los que están cargados y cansados? La iglesia primitiva sabía y le daba todas esas cargas a Cristo. No, eso no nos sirve. Que necesitamos estar ligeros para poder ganar al esposo, a los hijos, a la familia, al vecino. Necesitamos estar ligeros de todo eso. Pero solamente lo vamos a poder hacer meditando la palabra de Dios. Primero nosotros, después los demás. Dice,
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, fíjate cómo dice, se está refiriendo por lógica y sentido común, ¿qué Dios le podía pedir al pobre si no tenía nada? Dice aquí, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. Ahora, puede llegar el pastor aprovechado, el ministro aprovechado, que empieza a torcer esta parte escritural. Mira, véndela, yo me hago cargo, yo trabajo el dinero y veremos cómo le hacen. Y vas a ver. No, fíjate cómo está escrito y cómo dice. Las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero ¿te acuerdas que todos estaban en un mismo pensamiento? ¿Qué incluye eso? Incluye que tenían testimonio, mi hermano, de ser cristianos genuinos. Pedro tenía testimonio de ser un cristiano de veras, que ya no era aquel que negó al maestro, no, era ahora el que estaba dispuesto a todo, el que cuando estuvo, ahora sí que preso, y que le estuvieron pidiendo cuentas y que lo amenazaron, no se rajó, porque el Espíritu Santo ya lo había llenado, y el Espíritu Santo no nos va a dar una actitud de cobardes. El cristiano de veras tiene la característica de ser valiente. Y si no es valiente, algo está sucediendo. Entonces, eso es muy importante. ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién está al frente de la iglesia? Porque si yo no le tengo confianza, por algo de ser. Ahora me puedo equivocar. Puedo estar equivocado y estar metiendo mi pensamiento, mi falta de discernimiento. Tal vez tengo vendas y no puedo ver, pero yo creo que sí. Pero los apóstoles tenían testimonio. Ahora, ¿quién es el que da testimonio de nosotros? Muchas veces son nuestras obras, nuestros frutos. Pero aún así, puede haber alguien que no confíe en nosotros. ¿Quién es el que va a dar ese testimonio? Ahora sí que la última palabra, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él es el que va a hablar por ti. A donde quiera que tú te pares, enfrente de quién te pares, creyentes y no creyentes. Amén. Gloria a Dios. La importancia, mi hermano. Entonces, hay otro ejemplo, mi hermano, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Es la parte paralela, hermano, perdón. Jesús, entonces, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Marcos lo especifica de esta manera. Vende. No, Señor, pues ya tengo todo eso. Sí, pero te falta algo. Véndelo todo. Después ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora nosotros podemos entender esa frase, tomando tu cruz, pero en ese momento recuerda que todavía Cristo no moría, no lo entendía, no sabía qué era eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Viene a mi mente esto, hermano. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a alguien. ¿Cuántas veces te ha sido que le has pedido a Dios la respuesta, la palabra a tu vida, la escuchas, pero dentro de ti no quieres obedecerla y te vas vacío, te vas triste, te vas, híjoles, pues el Señor ya me habló, pero no lo voy a hacer, no lo quiero hacer? Yo creo que a veces, al menos yo sí muchas veces lo hice. Háblame, Señor, y cuando Dios me hablaba, salía de la iglesia así. ¿Por qué? Porque mi ser quería la bendición, pero yo no estaba dispuesto a hacerlo. Quería que Cristo me arreglara mi vida, mis problemas, pero no estaba dispuesto. ¿Te acuerdas del tema del domingo? ¿Para qué le pides a Dios si no lo vas a obedecer? ¿Para qué le pides consejo si no le vas a hacer caso? Si no vas a seguir las instrucciones. Si Cristo nos lo dice es por nuestro bien. Amén. Vamos a Lucas 12:33.
Lucas 12:33. Fíjate qué es lo que dice ahora Lucas, el mismo pasaje. La misma pregunta, pero aquí él está hablando de tesoros en el cielo, ya no está hablando del joven rico, él está hablando específicamente de tesoros en el cielo. Leamos desde el 32. Dice: no temáis, manada pequeña. Lamentablemente de 100, tal vez 10 sigan al Señor, mi hermano. Podremos tentar estar aquí 100 congregantes, pero siempre la preocupación del verdadero pastor es cuántas de esas ovejas realmente están a cuentas con Dios. ¿Cuántos de todas esas ovejas realmente están porque aman al Señor, porque necesitan a su Señor? Amén. Porque dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Gloria a Dios. El joven rico andaba en la iglesia, se sabía los mandamientos, pero no conoció la voz del Señor, no era una oveja del Señor. Por eso, ¿qué hizo él? Mejor se fue, no lo siguió. Sin embargo, Mateo, ven, sígueme, Mateo, sígueme. ¿Qué hizo él? Oyó la voz de su Señor y lo siguió, sin ningún pedo, no le dijo nada, él lo siguió. No le dijo, va a ser fácil, va a ser difícil, te prometo esto, no, sígueme. Él lo siguió. No temáis, manada pequeña. Es una profecía, mi hermano. Y tú manejas esto de manera profética, es que muchos son los llamados. ¿A cuántos no le ha llamado Dios? Y prefieren irse tristes, salir de la iglesia tristes sin haberse puesto cuentas con el Señor, sin haber dicho en su corazón, sí, Señor, ayúdame, yo quiero hacerlo. Quitando su yo y anteponiendo la palabra del Señor, lo que el Señor quiere. No, te antepusiste tus pensamientos, lo que tú querías, por encima de lo que el Señor quería, por tu bien. Manada pequeña, van a ser pocos, hermano, seremos pocos, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Te das cuenta? ¿Estará hablando a alguien en específico o nos está hablando a todos? Habrá unas veces que literalmente, hermano, ¿qué tengo esto? Pues hace falta algo en la iglesia. Pues Señor, me gusta mucho pero ahí tengo tu palabra, vamos a empeñarlo. Ya saldremos después. Pero no, Señor, ¿cómo crees? No, Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra ahorita? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quién es tu tesoro? La iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Una de esas cosas, ¿cuál era? Su tesoro. ¿Quién era su tesoro? ¿Cuál era el tesoro de la iglesia primitiva? Cristo. Ese era su tesoro. Ahí estaba su corazón. Por eso no les costaba. Habrá veces, hermano, que te va a costar algo, pero aún así puedes hacerlo. Tienes tú la libertad de hacerlo o de no hacerlo. El joven rico no quiso hacerlo, lo podía hacer, lo entendió. Según ya después empezamos a ver con Mateo, que nos amplió mucho más esa parte, que sí pudo, pero no quiso hacerlo. Por eso se sintió triste, porque él, ¿qué fue? No fue Dios a decirle, ven, sírveme. No, fue él a los pies del maestro a decirle, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Cuántos de aquí vienen a ver qué es lo que Dios les dice para que se arreglen sus problemas, sus situaciones? Somos nosotros, no es Dios, ese no es el orden. Deberíamos ser nosotros, pero cuando Él contesta y da la instrucción, ¿qué hacemos? No, mejor no. Y salimos, ¿qué? Acongojados, tristes, vacíos, decepcionados, con un nudo en la garganta porque recibimos la respuesta del Señor,
pero no quisimos, no queremos hacerlo. El tesoro de la iglesia primitiva en común tenían la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo. Ya casi para terminar, mi hermano, ahí mismo en Lucas, pero vamos a brincarnos al capítulo 18, versículo 22. Lucas 18, versículo 22. Entonces ahora vamos a ver la perspectiva de Lucas. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero fíjate lo que Lucas nos habla, que no nos cuenta ni Mateo ni nos cuenta Marcos. Sigue diciendo: entonces él, o sea el joven rico, oyendo esto se puso muy triste. No dice triste, se puso muy triste, porque era muy rico. Creo que él tenía para cubrir las necesidades de muchos o de todos tal vez, pero no quiso ponerlo a la merced del maestro. A veces nosotros tendremos algo para quitar o ayudar a la necesidad de nuestro hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? Entonces dice, versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido, ¿por qué? Porque Jesús puede ver los corazones de nosotros. No basta como que el semblante que puso, no, ay, pobrecito de mí, no. Tal vez él siguió caminando, nada más se volteó, pero vio su corazón. Él puede ver lo que estamos pensando y sintiendo en nuestros corazones. Cuando Él nos da un consejo, Él ve cuál es nuestra reacción, no nuestra cara, en el corazón. Entonces dice, Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Te has dado cuenta de que muchos de los que vienen a la iglesia le piden abundancia? Las iglesias de la prosperidad, ¿qué es lo que piden? Riquezas. Pero ignoran que eso les va a ser de tropiezo para entrar, porque van a estar pensando que tienen que guardar para llegar allá con eso. Entre más tengas, hermano, tal vez si tú no tienes el toque de Dios, no tienes el Espíritu Santo, te va a ser muy difícil. A veces hasta te vuelves esclavo de eso, por estar pensando en eso, que no te lo vayan a robar, que esto, que lo otro. Te haces esclavo de eso, cuando deberías ser libre. Gloria a Dios. Así pasa con los ricos, ¿no? Contratan no sé cuánto personal de seguridad, cajas fuertes, esto y todo, y no pueden ni dormir porque piensan que se los roban. ¿Tienen dinero para darle de comer a muchos pobres? Podrían acabar con la pobreza entre todos, pero no. Les pasa lo mismo que pasa ahí. Entre más riquezas, más cargas tienes para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a despojarse de nada. Ahí está el joven rico. Ahora, cuando hablamos del joven rico, hablamos de una persona que según tenía los estatutos de Dios, estaba educado según las cosas de Dios. No estamos hablando de un mundano, no. Estamos hablando de alguien que se supone que conocía a Dios, buscaba a Dios, seguía a Dios, pero cuando llegó el momento, reprobó el examen, desertó, no quiso ni siquiera hacerlo, desertó. Yo te puedo decir que cuando tú ayudas a un hermano que está necesitado, sientes una grande satisfacción y sientes una grande paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ver la sonrisa del maestro, ese es mi muchacho. ¿Qué harías tú, Señor? Me despojaría de lo que tengo y guardas para tu pasaje. Muchas veces yo me quedo con el puro pasaje, y la gloria es de Dios. Pero digo, si lo hablo como ejemplo, no para echarme flores, porque las flores son para aquel que me enseñó esa actitud. Dice: Amén. Gloria a Dios. y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. Todos tenían las cosas en común, todas las cosas en común. La iglesia primitiva tenía esto en común, que sus pertenencias ya no eran tan valiosas como parecían ser. No. Ahora, que lo imposible para los hombres, para Dios sería posible. ¿Tenían en común eso? Si un cristiano no tiene en común eso, mi hermano, híjoles, va a batallar. Porque quiere decir que su Dios está limitado. ¿Cuántos tienen un Dios que está limitado? Nosotros no, mi hermano. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. En las circunstancias fáciles o difíciles, nuestro Dios sigue siendo todopoderoso. Amén. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Pedro podía decir eso, porque dejó todo, dejó hasta su esposa. Ahora, aquí también se puede malinterpretar las cosas. Por tiempo no lo vamos a poder explicar, porque luego hay quienes, no, voy a dejar a mi mujer por el evangelio. No se está refiriendo a eso, hermano. Se está refiriendo a otro tipo de cosas, ya lo explicaremos. Entonces, pero Pedro dejó todo. Yo creo que Pedro no estaba tan pobre como que digamos para ser pescador. Ya lo veremos en otra ocasión. Pero Pedro, la cosa es que Pedro, dentro de lo que él poseía, lo dejó todo. Por eso Pedro le estaba diciendo, dice: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hablando por todos, estaba Juan y los demás apóstoles. Leví también dejó todas sus cosas, Mateo. ¿Y quién? Él les dijo: ¿quién? Cristo. De cierto os digo, grábate esto, hermano, en tu corazón, atesóralo en tu corazón. Esto te va a ayudar en tu vida cristiana, en tu caminar cristiano. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quería saber por qué la iglesia primitiva tenía todo en común y no le costaba trabajo despojarse ni obedecerlo, porque ellos habían entendido esto, mi hermano. Cuando un cristiano entiende esto, lo primero que hace: voy a obedecer al Señor y me voy a poner a cuentas con Él, porque tengo muchas promesas que están por delante, que yo no alcanzo a ver. Tan grandes son, pero al alcance, no están a mi alcance, pero están al alcance de mi Dios. Cuando una persona entiende esto, no duda en ponerse a cuentas. ¿Te acuerdas del etíope que dijo: ¿qué hago? ¿Qué impide que me bautice? Sabía lo que le esperaba, por eso dijo: tienes razón. No, esto me conviene, esto es lo mejor para mí, esto no lo voy a dudar. Cuando yo entendí estas cosas, mi hermano, llegué al ministerio solo, déjame te digo. Pero de repente tuve que dejar familia. Mis papás de repente de la iglesia católica, mis familiares, mis amigos, todo eso, mi hermano. Cuando yo leí esto, dije: yo quiero esto, yo quiero esta promesa. Y de repente ya no tenía amigos. De repente mi familia, fiesta tras fiesta, y ya no estaba ahí Juan Carlos, ya no estaba ahí él. Que esto que queremos que cante, ya no estaba ahí Juan Carlos cantando en las fiestas con su guitarra. Ya no, ahora él estaba ¿dónde? Siguiendo a aquel que lo llamó. Gloria a Dios. Y hasta el momento, hermano, eso es lo que me ha mantenido de pie. Porque no le he podido seguir el paso al maestro. El maestro es el maestro. Pero cuando él ve que me canso, ahí viene y me dice: ven, hijo, ¿por qué nos promete eso, hermano? Que sea lo que sea, si te enfermas, si te sientes mal, si te cansas, si se te van las fuerzas, Él te va a ayudar. La iglesia primitiva sabía eso, tenía todo eso en común. Por eso no les costaba trabajo obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que en Dios lo iban a tener todo. Y de aquí en adelante vamos a empezar a ver, de repente la escritura nos va a ver cómo era eso puesto en la práctica de una manera más amplia. Qué bonito, hermano. Quiero leerlo otra vez, ya para terminar. Jesucristo les dijo:
le dijo a Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo. Yo dejé a mi esposa, dejé mis redes, dejé mi barca, dejé todo, Señor. Hemos dejado todo por ti. Hermano, ¿tú qué has dejado por Cristo? ¿Has dejado todo? O por lo menos lo necesario. ¿Sabes qué es lo que Él te pide? En estos tiempos, mi hermano, Él no te pide que dejes tus cosas, que le des las cosas a los ricos, a los pobres, perdón. Él te pide que dejes todo lo que eres para que seas el que Él quiere que seas. Amén, gloria a Dios. Yo le he predicado esta palabra a gentes que tienen dinero, y cuando escuchan esto, se quedan con una cara como que dije, híjoles. Y sí es cierto, digo, Señor, cuán difícil va a ser es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Pero entonces yo creo, ¿cuál crees tú que eres, hermano, que haya sido la reacción del rico si lo hubiera hecho? Ok, Señor, pongo todas mis riquezas a tu merced. Yo estoy seguro de una cosa, mi hermano, que Cristo no le hubiera tomado todo eso. Ha respondido bien: ven y sígueme. Amén, gloria a Dios. Estoy seguro que le hubiera mantenido todas sus riquezas, no le hubiera pedido nada. El maestro tenía todo. Si había alguna necesidad, Él multiplicaba los peces, Él multiplicaba los panes. Amén. No dejó a ninguno de los que lo siguieron sin comer. Yo estoy seguro que le hubiera mantenido sus cosas, pero Dios prueba el corazón de nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué has dejado tú, mi hermano? ¿Qué hemos dejado nosotros por el Señor? La iglesia primitiva, mi hermano, lo dejó todo. Absolutamente. Ellos sí literalmente lo dejaron todo. En estos momentos Dios no te está pidiendo tu casa, Dios no te está pidiendo tu carro, Dios no te está pidiendo tu dinero. Te está diciendo que dejes tu manera de ser para que Él haga en ti lo que Él quiere que haga. ¿Para qué? Con eso vas a obtener muchas cosas, comenzando desde tu familia. Cristo vive, santo es el Señor. En mi principio así era, hermano. Riñas y riñas por la religión, por la palabra de Dios, por esto, por lo otro. No entendía a mis amigos, no entendía a mi familia, pero yo seguía: Señor, yo creo esto que está aquí, y que si alguien deja todo por causa de tu palabra, tú le vas a conceder esas promesas en su tiempo. Confío en ti, Señor. Ayúdame a seguir caminando y a no voltear hacia atrás. Ayúdame a seguir hacia adelante. De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Terminamos con esta parte, mi hermano. Un ejemplo literal. Fíjate este ejemplo que está poniendo la palabra aquí directamente. Entonces se lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hay dos tipos de pobres, mi hermano. No olvidemos esto. El pobre que en verdad necesita, que le echa ganas, busca ganarse la vida juntando botellas, juntando esto, haciendo algo, y que busca. Pero está el pobre que no quiere hacer nada. En la iglesia hay hermanos que tienen necesidad, pero que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada. Quieren que es la gracia de Dios, aquí cae solito. Los hermanos tienen que darme. No, hermano. Hay requisitos para una viuda que reciba ayuda de la iglesia. Hay requisitos para que una persona necesitada en la iglesia reciba esa ayuda. Hay hermanos que no quieren trabajar, hay hermanos que no quieren hacer algo, hay hermanos que no quieren. Son requisitos. Nosotros le vamos a dar al hermano que vemos que busca al Señor, que intenta esforzar. ¿Cómo le vamos, por ejemplo, aprovechando que no está el hermano Pablo, cómo le vamos a exigir al hermano Pablo que trabaje? Sin embargo, no hemos visto que anda vendiendo sus dulces. Busca la manera de. A mí me daría vergüenza no llegar. Pues ahí, no. Con alegría en mi corazón, hermano, tenga para sus pasajes. Algo le ha de servir lo que yo le doy, hermano. Porque lo veo que se esfuerza dentro de las tremendas, ahora sí que circunstancias que él está pasando. Le viene una circunstancia a mi hermanita Mari, su hermana. Yo los veo y digo: tengan para que se ayuden, en algo les ha de servir. ¿Por qué? Porque he estudiado la escritura. ¿De qué me serviría leer la escritura si no la pongo por obra?
Porque la fe sin obras está muerta. ¿Lo hago para que Dios me dé más? No, lo hago porque Cristo cambió mi pensamiento, mi vida. Le entregué eso, no me pidió nada. Dice, entrégame todo tu ser. ¿Qué me vas a ofrecer si todo es mío? Sí, cierto, Señor. Entrégame tu ser y déjame hacer de ti el que yo quiero que tú seas. Ese es el que va a traer a tu familia al Evangelio. Ese es el que va a hacer que tu vecino deje de comportarse como se comporta. Ese, el tú de Cristo, va a ser el que va a hacer muchas cosas por su testimonio. En su tiempo, mi hermano, en su tiempo lo hará. Vamos a ver los ejemplos y va. Dice versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, o sea, no es como las bandas. Si quieres estar en la banda tienes que poner la cooperación para comprar pistolas y aparte tienes que aguantar un minuto de trancazos. No, aquí todo tiene que salir del corazón, tiene que salir porque Cristo obró ya en ti, está obrando en ti. Suelta eso, mi hermano, que te está estorbando. Suelta eso, hermana, eso que te está estorbando. Suéltalo, dáselo al Señor, porque el Señor va a hacer de una persona nueva totalmente. Que de repente vas a escuchar lo que se dice de muchos de nosotros: ay, mamá, algo hay nuevo en ti. ¿Cómo? Si estoy igual, me sigo peinando de la misma manera, traigo el mismo dominguero. Hay algo diferente en ti, te ves diferente, hay algo diferente en usted. La luz de Cristo. Amén. Es Cristo en ti, que está empezando a ser el que Él quiere que tú seas. Gloria a Dios. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué pone este ejemplo? Para ver que había personas que en verdad sí lo tenían literal, refiriéndose a una persona específica. No es lo mismo decir que todos ponían. No, aquí está refiriéndose a alguien que después lo veremos más adelante cómo es la obra que Dios empezaba a hacer en Bernabé. Caminaba con los apóstoles, predicaba la palabra. ¿Pero qué? Yo tengo esto, déjeme lo vendo y traigo para que tengamos todos. Y nunca les faltaba. ¿Por qué? Porque ¿quién era el administrador? ¿Los apóstoles? Era Dios. Nosotros somos aquí los administradores. Cuando nosotros veamos así, hermanos, pongamos en el corazón ayudar a nuestros hermanos. Si a veces yo no lo alcanzo a ver, pongámonos de acuerdo. Digamos, hermano, porque a veces a lo mejor yo no puedo enterarme, pero usted dice, hermano, ¿qué cree que el hermano está pasando necesidad? ¿De qué de esto? Podemos llevar una despensa, le ayudamos económicamente. Va a ver que la unción, que la provisión de Dios nunca nos va a faltar, hermano. Va a ver que Dios siempre va a estar viendo, complacido con nosotros, viendo que nos ayudamos los unos a los otros, obedeciendo al segundo mandamiento. Amemos a nuestro prójimo, amémonos los unos a los otros. Las palabras de aquel necesitado cuando reciba la ayuda, testificando delante del altar, nos van a quebrantar a todos. Gracias porque nuestros hermanos, esto, el otro. Un testimonio de un pastor, ya luego te lo contaré hablando del perdón, que él testifica ya cuando la obra fue hecha, que dice: si hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios fue porque mi pastor me perdonó. Y es que hay una historia detrás de eso. No quiero decir que fue el pastor, fue la obra del Señor en ese pastor, y el pastor lo perdonó después de tantas cosas. Imagínate esas palabras de alguien necesitado que diga: ahora que yo esté aquí fue porque el hermano fulano, la hermana merenganita me predicó la palabra, me ayudó. A veces solamente es el empujoncito, mi hermano. Seamos esa iglesia, la iglesia primitiva. Venimos aquí a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a dirigirnos, a saber cómo debemos de ser. Pero otra cosa es de que todos tenían ¿qué? El Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no va a concordar con eso, no va a poder entender muchas cosas
entonces ya no podría ser. Pero eso no quiere decir que, a ver, tienes el Espíritu Santo, puedes pasar. No, tú no, porque no lo tienes. No, que vean en nosotros reflejado. Que vean y que sigan, ahí en Casa de Oración Fuente de Agua Viva, hay algo ahí. Yo veo cómo los hermanos se hablan, esto, lo otro. El otro día vi que había una necesidad, se pusieron de acuerdo y quién sabe qué eran, pero algo hicieron. Todo eso es testimonio impactante en la vida de las personas que vienen aquí por primera vez. Que vean eso en nosotros. Muy independiente, mi hermano, si se me salió el gallito cuando estaba cantando. No, mi hermano, le damos al Señor lo mejor que tenemos. Gracias a Dios que no tenemos estándares para que, no. ¿Sabes qué? No estás en condición, no. Alaba a tu Dios. Exalta a tu Dios. Glorifica a tu Dios. Vas a ver que si nosotros empezamos a actuar como la iglesia primitiva, va a pasar lo mismo que pasaba en la iglesia primitiva, comenzando por milagros, sanidades, la presencia de Dios en su casa, y vas a ver 1, 2, 3, van a empezar a agregar personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar, mis hermanos. Darle gracias a Dios por la palabra de esta preciosa noche.